Bueno, en primera de Pedro 2:18 vamos a leer hoy. Dice así la palabra: Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, vemos acá la palabra, dice, está sujeto, dice, con todo respeto a vuestros amos. Y vemos que el mensaje pasado, habíamos tocado el lunes, de que uno tiene que estar o respetar a las autoridades, sujetos a la autoridad que Dios ha puesto. Y en este caso habríamos hablado sobre el tema, como habíamos desarrollado, que en cada uno de nosotros hay un tipo de rebeldía. Y digamos, cuando en ese mensaje tocaba, cuando queremos vivir fuera del marco de la ley, porque estamos en rebeldía. Y en este caso toca a los criados, como dice acá la palabra, que serían los esclavos, está sujeto a vuestros amos. Vemos que en ese contexto se aplicaba, ¿no?, en ese tiempo, porque había esclavitud. Pero en este caso, en este tiempo, ya no se aplica, o lo podemos aplicar del empleado hacia el patrón, el respeto, ¿no?, el testimonio. Y en todo caso lo podemos llevar a cualquier tipo de autoridad que estemos o que esté sobre nosotros, y como dice, no solamente a los buenos y afables, dice, a los que te tratan bien, sino a los difíciles de soportar. Entonces, como dice la palabra también en Tito 1:7 y también está en primera de Timoteo 3:3, dice que no seamos pendencieros, discutidores. Vemos, ahí ya nos está poniendo en contexto la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a contestar porque la rebeldía está en nosotros, ¿no? Y así como decimos, es de nuestra naturaleza, de nuestra esencia de pecado, la rebeldía. Como somos rebeldes con Dios, vamos a ser rebeldes con los patrones, vamos a ser rebeldes con las autoridades. Entonces, en sí, ahí nos está mostrando el pecado cuando salta en ciertas situaciones, la rebeldía que tenemos contra Dios, que pensamos que no tenemos, pero en algún área tenemos muy escondido ahí, y tal vez no lo decimos contra Dios, pero al saltar contra las autoridades, como tocamos la semana pasada, al rebelarnos, estamos pecando contra el mismo Dios. Y así también, cuando contestamos al patrón, como dice acá la palabra, a los amos, que estemos sujetos, no solamente a los amables, sino a los difíciles de soportar. Entonces nos estamos rebelando contra la misma voluntad del Señor, porque ya estamos siendo de mal testimonio. Y como dice acá la palabra, cuando dice acá la palabra, por ejemplo, criados, acá le dice criados a los esclavos, le está hablando a gente conversa, gente que cree en Dios, que son criados, sí, están en la posición de esclavitud, pero así también nosotros muchas veces como empleados, como que estamos bajo una autoridad, también digamos que en cierta forma somos esclavos de esa persona, y entonces debemos respetar la voluntad, o debemos respetar simplemente su persona para guardar testimonio. Amén. Y como dice acá la palabra, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre
molestias, padeciendo injustamente. Entonces esto merece aprobación y esto lo aprueba Dios. Vemos esto es lo que elogia a Dios, esto es lo que quiere. Entonces en ese sentido, cuando hay esa rebeldía, y lo voy a decir, o sea, en este sentido que siempre tenemos que ir a la cruz, a humillarnos, a pedir perdón, a confesar, porque esa rebeldía es parte nuestra, ¿no? Y si le sacamos esa cruz o esa crucifixión sobre el pecado, siempre no va a pasar lo mismo. Vamos a tener esa rebeldía, ese espíritu de pelea, ese espíritu de discusión, ese espíritu de pleito, ese espíritu de justicia propia, ¿no? Que siempre quiere saltar en nosotros. Y yo, como siempre lo cuento, ¿no? Esa justicia propia que está en mí, que tal vez en un tiempo estuvo dormido o adormecido, pero en este tiempo está saltando mucho, ¿no? Me salta muchas veces en la calle. Hoy, por ejemplo, estaba llegando a Morón y llegué a la plaza mismo de Morón y lo de tránsito le estaban pidiendo los papeles a un chico en moto y este chico se ve que no tenía los papeles ordenados y arrancó con toda la moto, se iba, pero no la podía prender. Quería prenderla, pero no la podía prender. El muchacho ya le había sacado la llave, el de tránsito, entonces se rebeló contra la autoridad y quería pelear. Bueno, ya lo había visto también anteayer, una chica en Villaluro también discutiendo con el de tránsito, queriéndolo agredir, se le puso prácticamente la cara acá, cara a cara, insultándolo, diciéndole de todo, y es un tipo de rebeldía que uno tiene. Y digo, si tiene rebeldía contra Dios, porque en esa parte no se va humillando también, lo vas a exteriorizar ese espíritu de pelea. Y bueno, yo cuando vi esto de chico, yo quería entrar a hacer mi justicia propia, digamos, para detenerlo también. Pero después dije, bueno, lo pueden detener, no pasa nada. Estoy en Flores, pego la vuelta simplemente una cuadra y veo que una pareja grande, ya se ve que era un matrimonio para mí, más o menos unos 50 años, mi edad, y vi que la señora le hizo así, las manos, estaban discutiendo ahí en la vereda y el muchacho también le agarró así, el hombre, y yo me quedé mirando para atrás, como diciendo, si llega a pasar algo, me meto, y bueno, voy a llamar a la policía, pero también voy a pelear, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que uno le salta, ¿por qué? Porque esas partes no son juzgadas y entonces en esa parte, digamos que estoy rebelde con Dios y estamos rebeldes con Dios cuando queremos hacer justicia propia. Y en todo caso, la palabra dice espíritu de mansedumbre y el espíritu de mansedumbre está hablando de sujeción a Dios, de pedir perdón, porque esa es la autoridad que vale, ¿no? Muchas veces digo, meditando un poquito en la palabra, tenemos esa justicia propia que puede saltar, como siempre decimos, puede saltar en un momento, pero no es una forma de vivir, no es una forma de hacer estilo de vida nuestro, porque quiere decir en esa justicia propia que no voy a poder dominar nunca el espíritu que está en el otro. ¿Por qué digo esto? Porque la autoridad la tenemos cuando tenemos espíritu de mansedumbre, como dice, porque el espíritu de mansedumbre viene de Dios, porque tiene poder y eso es lo que va a sujetar al demonio que está en el otro. Y eso tenemos que entender, ¿no? Porque muchas veces nos justificamos, queremos echarle, bueno, vos tenés que humillar, yo soy cabeza, yo soy esto, lo otro, y se tienen que humillar, aunque el rey sea malo, sí, pero la otra parte, muchas veces no está bien que a uno lo pone por cabeza, pero no es para maltratar a la gente. Y por eso mismo digo que si esto yo lo siento, creo que mucho más a ustedes, ¿ves? Porque en eso no va a pedir cuenta el Señor, el pecado no queda impune, dice la palabra. Entonces por eso mismo tenemos que humillarnos para poder cumplir esta palabra. Y como dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, vos podés hacer tu justicia propia, te pegaron una cachetada, Dios no va a apoyar eso, es por tu maltrato, por tu ira, por tu enojo, por tu justicia propia, por tu rebeldía. Entonces va a permitir Dios eso. Y si recibiste una cachetada no es por causa del reino, por causa del Señor, sino que simplemente por tu pecado, dice acá. Y lo soportáis, sí, dice, mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis,
esto es aprobado delante de Dios. Eso es lo que va a merecer alabanza, el espíritu de mansedumbre, la persecución que podemos tener, ¿no? El insulto, el denostar de nuestra persona, el que murmuran todos, hablan todos, cosas injustas que uno sabe y muchas veces uno escucha, el Señor permite que llegue a oídos nuestros, murmuración y que uno sabe que no es así. Bueno, pero si se humilla, esto es aprobado delante de Dios, porque no está usando su justicia propia, dice la palabra, mía la venganza. Entonces el Señor se va a encargar, si esa persona murmura cosas injustas, está diciendo cosas injustas de parte o perjudicando a tu persona, entonces eso lo tenemos que dejar en manos del Señor. El Señor se va a encargar de eso, nosotros solamente tenemos que pedir perdón y tiene que estar ante todo el testimonio delante de las personas, ¿no? El testimonio delante de Dios. Y como dice acá la palabra, vamos a una referencia, Lucas 6:32, justamente sobre esto. Dice, Lucas 6:32, dice, si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, dice, aman a los que aman. Y dice en el 35, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, dice, y será de grande galardón, o sea, de grande recompensa, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Vemos acá la palabra. Guardad, porque dice acá la palabra, es de grande galardón, y como dice, amad a vuestro enemigo. Muchas veces amamos, como dice acá la palabra, a los que nos aman. Y eso no tiene ningún mérito, todos te tratan bien y vos vas a reaccionar de una buena manera. Pero a ver cuando te trata mal, como dice acá la palabra, amad a vuestros enemigos. Y eso es una palabra, como siempre decía mi mamá, muy alta. Uno muchas veces no puede entender esta palabra, no la puede comprender. Es difícil de padecer esta palabra, vamos a decir, de que se cumpla en nosotros. ¿Por qué? Porque está la rebeldía que uno, en su rebeldía, en su enojo, en su justicia propia, prácticamente guarda ese rencor. Entonces, al guardar este rencor, vemos acá la palabra, en el 6:35 dice, amen a sus enemigos. Lo otro no tiene gloria, lo hacen la gente del mundo ama a sus padres, ama a sus hermanos, ama a sus amigos, tiene amigos, se defienden entre ellos, pero, dice acá la palabra, a vuestros enemigos. Y ahí es que creo que esa palabra es difícil de cumplir, al menos que uno se humille. Cuando se humilla, ya no va a contestar mal, no va a hablar mal, no va a murmurar mal de una persona, sino que va a amar, lo va a ver con compasión, no va a contestar, no va a buscar pelea, no va a murmurar por atrás, aunque adelante de todo hable bien, pero por atrás cuando viene la murmuración, vemos acá la palabra, que hay un odio, hay algo encubierto, eso que no permite que uno tenga victoria, que uno no tenga la salida. Y ese espíritu mismo ataja muchas bendiciones, ataja que la gloria de Dios se manifieste, que sean libertados los otros espíritus, porque, por ejemplo, si yo tengo de enemigo acá a mi hermano Martín, por ejemplo, yo, por decir algo, ¿no? Si aplico mi justicia propia o mis enojos, no lo perdono, lo tengo de enemigo, entonces la palabra no me la puede tomar ahí. No va a humillarse, no va a respetar mi persona, no va a respetar mi ministerio. ¿Y por qué lo va a tomar? Si me va a tomar como mentiroso si yo lo tengo de enemigo, si yo murmuro de él, si yo estoy enojado con él, si él ve que no se cumpla la palabra, ¿por qué se va a sujetar? Si estos demonios solamente se sujetan con el espíritu de mansedumbre, que sería de parte de Dios. Esa es la autoridad nuestra. Cuando nosotros nos humillamos, tenemos autoridad sobre el demonio. Amén. Dice así también Mateo 5:7, 5:10, esto también aplica, 5:10, Mateo 5:10, dice esto la palabra: bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Vemos, bienaventurados.
Y cuando está diciendo bienaventurado, esto lo está diciendo Cristo, ¿no? Por causa de la justicia, por causa de creer en el Cristo, por causa de aplicar la palabra, por causa de tomar la cruz. Y cuando dice bienaventurado, está diciendo felices. Y lo que dice este versículo, en realidad está diciendo esto. Al final van a ser felices, porque van a recibir la recompensa. En este caso, de la persecución van a recibir la salvación. Pero así también nosotros cuando somos perseguidos por causa de algo injusto, vemos que si nos humillamos, al final esto va a traer en victoria. Y la victoria va a traer alegría, va a traer felicidad. Dice en Primera de Pedro también, Primera de Pedro 3:17, dice así: pues es mejor padecer haciendo el bien, si así la voluntad de Dios lo requiere. Dice, si la voluntad de Dios lo pide, si es necesario por la voluntad de Dios, es mejor padecer haciendo el bien. Y acá es que yo meditaba, padecer por Cristo tiene recompensa, padecer por el pecado tiene consecuencia. Esta es la parte, ¿no? O sea, tiene castigo, usted entiende. Simplemente quise decir un verso de esto, pero una tiene consecuencia y otra tiene la recompensa. Vemos acá la palabra. Y como, volviendo un poco al versículo 21, ahora vamos a tocar, 2:21, dice así la palabra: pues para esto fuiste llamado, porque Cristo también padeció por nosotros, dejando como ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Vemos acá la palabra, verso 21, dice que nos dejó de ejemplo sus pisadas. Y esto nos lleva a Isaías 53. Dice la palabra 53:6, vamos a tocar directamente. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, vemos, de todos nosotros. O sea que Él llevó la carga de enojos y eso fue una grande angustia y aflicción, porque dice, Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Y por qué digo enojo? Porque los fariseos echaron toda su ira, ellos lo querían matar, o sea, promovieron la muerte del Señor. En sí, lo persiguieron hasta no verlo muerto, vemos que no pararon. Entonces echaron toda su ira, todo su enojo. Entonces, esa carga de enojo es la que cayó, como dice acá la palabra, sobre el Señor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, y eso fue la angustia y aflicción, como dice acá la palabra, en Isaías 53:7, dice, angustiado y afligido, él no abrió su boca. Enmudeció delante de su transquilador, dice la palabra. Enmudeció, no abrió su boca. Y entonces vemos que él, a pesar de que fue injusto, tuvo que callar. ¿Por qué? Porque tenía que salvar a muchos, tenía que cumplir el plan de Dios. Y vemos que estos eran los enemigos del Señor, porque acá está incluyendo a todo el pueblo judío. Y vemos que entraban muchos en sí en el plan de Dios. Y cuando digo enemigos, ¿por qué? Porque lo podemos traer a Pablo en sí. ¿Pablo qué dice? Fui perseguidor de la iglesia. Así nomás lo dice. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Y en este caso vemos acá la palabra que él enmudeció, porque tenía que salvar a muchos. Y así también, hermano, cuando sufrimos por la causa de Cristo, nosotros nos humillamos, cerramos la boca, pedimos perdón, confesamos nuestro pecado para no ser mal testimonio a muchos, o para no ser de tropiezo a muchos, para no pedir la salvación a muchos. Cuando salta la murmuración también, para no impedir la salvación a otras personas, porque la murmuración va corriendo.
Y la murmuración, cuando lo sabe un creyente, vamos a decir débil, en el sentido que no está fuerte espiritualmente, ¿qué pasa? Esa parte o esa persona se encarga de disimilar. Y eso es lo que después trae mala fama a la iglesia, mal testimonio. Muchas veces nos arrepentimos un poquito y decimos, ¿por qué dije esto contra la iglesia? Ahora quiere venir y yo hablé contra un instrumento, hablé contra un hermano, murmuré cosas de acá, salieron cosas de acá. Y al final vemos que eso trae muchas consecuencias y mucho, digamos, entorpecimiento a la obra de Dios. Y en este caso, como dice acá la palabra, enmudeció y no abrió su boca. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor. Y nosotros también así, por más que estamos cargando muchas veces con pecados de injusticias en nosotros, murmuraciones que son injustas, cosas que se dicen, cosas que sentimos injustas, porque yo creo que cada uno sabe su vida, ¿no? Cada uno sabe su vida en particular y bueno, él lo tiene que aplicar a su vida, lo que está padeciendo, lo que le está pasando, porque muchas veces no queremos ver por observar la vida de otro. No, pero esto es así, esto es así, y tal vez no es así, porque no está en la vida de otro. Entonces, nosotros hacemos juicio rápidamente y de ahí nace la murmuración. Y la murmuración se va diseminando y va trayendo perjuicio a la obra. Y eso es lo que va trayendo la torpeza. En cambio, vemos que Jesús, aunque padeció injustamente, Él soportó la cruz. Y como dice acá la palabra, volviendo al versículo 18, ya vamos a terminar, dice así la palabra, está sujeto a vuestros amos. ¿Qué dice acá la palabra en Efesios 6:5? Vamos a ir, Efesios 6:5. Dice así la palabra, obedeced a vuestros amos de la tierra, dice, con sinceridad como a Cristo. Entonces, obedeced a vuestros amos de la tierra. Entonces, toda clase de patrón, jerarquía, y para que no se murmure, porque muchas veces llegamos en el ambiente bien, saben que somos creyentes, tratamos de diferenciarnos, tratamos de que se note que somos creyentes, escuchamos música, evangélica por decir, ¿y qué estás escuchando? No, porque voy a la iglesia, esto o lo otro, y empezamos a contar, ¿no? Pero después cuando salta el enojo, la diferencia, por ejemplo, con otra persona que es impía y que está en jerarquía o nos contrató, nos llevó por confianza que nos tiene a su empresa, y vemos que dice acá la palabra, obedeced a vuestros amos, dice, con sinceridad de corazón como a Cristo. Entonces, dice, a vuestros amos. Entonces, cuando dice, con sinceridad de corazón, eso está diciendo, de corazón. Y esto es lo que nos sale. Muchas veces vivimos una vida fingida, hermano. Como la hacemos la mayoría de las veces, una vida fingida, en la que no sentimos, predicamos la palabra de Dios, hablamos del poder de Dios, no lo sentimos. Escuchamos las alabanzas, nos gusta cantar del poder de Dios, no la sentimos. Entonces, no hay una diferencia en sí, si no hay humillación, si no hay crucifixión, si no hay arrepentimiento, esto no lo podés sentir. ¿Vale escuchar la prédica? Sí. ¿Vale escuchar la alabanza? Sí, si te hace bien, pero siempre humillándonos para que haya un cambio de vida, porque cuando no hay cambio de vida, no podemos aplicar la cruz en la primera lucha que viene, entonces, digamos, prácticamente estamos viviendo una vida fingida. Y el Señor quiere que sea con sinceridad, como dice acá. Bueno, dice la palabra también, en 1 Timoteo 6:1, vamos a tocar este. 1 Timoteo 6:1. Dice esto, todo lo que están bajo yugo como esclavos, dice, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Vemos, consideren a vuestros amos como dignos de todo honor. Cuando dice digno de todo honor, está diciendo que merece el respeto. Merece respeto esa persona. Entonces, como dice acá, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y entonces, ¿quién va a ligar primero? El evangélico. Ahí, mirá a Dios, mirá el que aplaude ahí como foca a Dios, el que dice aleluya, mirá cómo se pelean, mirá cómo discuten. Y después están llorando, ya están pidiendo perdón. ¿Cómo no van a pedir perdón?
si son los primeros que hacen justicia propia, pelean, bueno, eso lo van a decir. Y dice acá, y nuestra doctrina, ¿qué estamos hablando? ¿De la humillación? Humillate, como dice. Humillación, mucha humillación, mucha humillación, mucha humillación, pero ¿dónde está la humillación? ¿Dónde está tu Dios? Como dice la alabanza. Bueno, entonces, digo, nuestra conducta es lo que va a hacer hablar bien de Dios o va a ser hablar mal de Dios. Entonces, como dice acá, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, y todo depende de nosotros, de tomar la cruz, de pedir perdón, de confesar nuestros pecados. Entonces, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y ahí es cuando tenemos que empezar a pedirle al Señor que moldee nuestro carácter. Pero no moldee confesándose, confesar el pecado. Pero yo digo, si domina el Espíritu de Dios en tu vida, vos reconoces tu pecado y te alimentás de la palabra y va entrando en oración, la comunión. Cuando entra el Espíritu de Dios, ahí es que sos libre. Porque nada de estas cosas va a salir, no es que te vas a tener que atajar, sino que al dominar el Espíritu de Dios sobre vos, sobre tu vida, ya sos otra persona, sos una persona diferente, cambiada. Como cuando te dicen y te ven después de tiempo de un proceso espiritual, que te conocieron prácticamente incrédulo y te ven muy transformado, ¿qué dicen? Se te ve diferente, se te ve distinto, se te ve mejor. Y a eso quiere que lleguemos, a la transformación de su imagen y semejanza. Hoy tal vez estamos con ira, otros simplemente no están con ira, pero están amargados. Entonces eso se ve en el rostro y eso causa de tropiezo, porque lo primero que quiere ver, no solamente el impío, sino también las personas que asisten acá, es tu liberación. Y ellos van a observar tu testimonio, tu vida, si tenés victoria, si estás con raíz de amargura, todo el tiempo así, la sonrisa al revés, como dice la canción, van a observar todo eso, tu manera de hablar, tus enojos, tu trato con la gente, Y eso dice mucho. Ya me enteré de otra cosa. Se escuchó de ahí abajo, el basurero preguntando por una persona, y sabe que una iglesia, sabe que se sirve acá de Dios, y dice, ¿dónde está? ¿Ahora se esconde? Y uno sabe lo que hizo. Entonces, en ese sentido, saben que somos iglesia, tenemos que guardar testimonio. Eso, al menos delante del impío, mucho más. Por ahí el hermano se humilla, pero delante del impío dice, callé a un respecto a lo bueno. Bueno, David lo dijo, y muchas veces tenemos que guardar testimonio más bien delante del impío. Y ahí es la crucifixión, ahí el pedir perdón, ahí el confesar. Dios no es solamente acá dentro de las cuatro paredes, no se manifiesta solamente acá. Vos le tenés miedo a la revelación, a que te digan algo, y pedís perdón, y viene la palabra media fuerte, y te pones a orar como nunca, para que, no te reprendan. Pero Dios sigue, Dios es las 24 horas. En el camino, al acostarte, al levantarte, te están observando en todos lados, la presencia de Dios está en todos lados, y observa tu conducta. A veces uno quiere simular ante las personas que es un creyente fiel, que no murmura, que está sujeto, se está sujeta, pero después sale un poquito de este templo y viene la murmuración, viene el denostar a otra persona, viene el enojo, viene el maltrato, viene la ira. Eso lo ve Dios. Entonces, después queremos recompensa y tenemos que humillarnos, porque si no, no hay recompensa. Dice la palabra, que cosechamos lo que sembramos. Los frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Y si hay fruto de amargura, es porque estamos haciendo malas cosas. No hay humillación. Y si hay esa humillación, vamos a tener fruto de alegría, fruto de paz, fruto de gozo. Ahora, yo le puedo obligar a uno diciendo, humíllense. Yo puedo dar la palabra. A mí no me perjudica que uno no tome la cruz. En el sentido, no me perjudica porque a mí no me va a llevar el castigo por otra persona, sino que cada uno lleva su consecuencia, cada uno tiene que llevar su propia cruz, dice la palabra. Por eso nos invita a humillarnos, a pedir perdón, a confesar el pecado,
Porque si no hay cruz, no hay arrepentimiento de pecado, no hay crucifixión, no hay oración, no hay confesar ese pecado, imposible que vas a ser libre. Imposible. Esto lo tenés que poner lo que primero, como dice la palabra, si tenés enemistad, eso lo dice la palabra, contra tu hermano, tenés algo, vos vas a llevar el sacrificio, dice, tu ofrenda al altar, dice, primero andá, reconciliate con tu hermano y después volvé. Y una profundidad, a ver contra quién tenés rencor, contra quién tenés enojo, contra quién tenés desacuerdo, contra quién tenés odio. Entonces, primeramente, antes de presentarme sacrificio a mí, la oración, el pedido, tu corazón ahí, primero acordate que tenés que arreglar con tu hermano cuenta. O sea, despojarte del pecado. O sea, no hacer más las cosas mal, con odio, con ira, con murmuración, sino pidiendo perdón para que el Señor pueda orar en tu vida. Bueno, yo lo dejo hasta acá nomás y la semana que viene comenzamos el capítulo 3.